El abogado tenía la voz temblorosa cuando me llamó. Señor Brennan Thorne, necesitamos reunirnos de inmediato. Usted no es quien cree ser. Estaba de pie en mi cocina cuando dijo esas palabras. 50 años, con una taza de café instantáneo que se había enfriado hacía más de una hora, mirando un aviso de desalojo sobre la encimera. Llevaba 3 noches seguidas comiendo ramen porque el día de pago no llegaba hasta el viernes y tenía exactamente $12 en mi cuenta corriente. Escuche, si se trata de una deuda, no tengo nada más que puedan quitarme, le dije. Señor Thorne, esto no tiene que ver con dinero que usted deba. Tiene que ver con dinero que le deben. Y, más importante aún, con quién es usted realmente. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. 20 años antes, mis padres habían entregado toda su herencia de $28 millones a mis 3 hermanos. Su razón fue simple y cruel. Yo era adoptado y querían que el dinero permaneciera en la línea de sangre. Recuerdo que mi madre, Judith Thorne, ni siquiera podía mirarme cuando lo dijo. Mi padre, Warren, solo se quedó ahí, inmóvil como una estatua, dejando que ella hablara. Mi hermano Colten incluso sonrió. Mi hermana Delaney fingió llorar. Mi hermano menor, Mitchell, solo se sentó calculando mentalmente su tercio de la fortuna. A mí me dieron $5,000 y una camioneta usada. Lo llamaron un regalo de transición. Y ahora, este desconocido al teléfono me estaba diciendo algo que hizo que mis piernas se debilitaran. Señor Thorne, las personas que lo criaron no eran sus padres adoptivos. Eran sus secuestradores. Solté la taza de café. Se estrelló contra el linóleo, el líquido marrón extendiéndose sobre las baldosas agrietadas. ¿De qué está hablando? Mi nombre es Hammond Frost. Soy el socio principal de Frost, Kellerman and Associates en Houston. Hemos estado buscándolo durante 30 años. Usted es Brennan Caldwell, hijo de Robert y Eleanor Caldwell. Fue secuestrado del Hospital Houston Methodist cuando tenía 3 días de nacido. Las personas a las que llama mamá y papá, Warren y Judith Thorne, lo robaron. Mis rodillas cedieron. Me agarré del mostrador para no caer. 50 años de mi vida. Cada recuerdo, cada cumpleaños, cada cena familiar. Todo construido sobre una mentira tan enorme que no podía procesarla. La prueba de ADN que realizó hace 6 semanas coincidió con la muestra de su hermana fallecida en nuestra base de datos. Ella murió buscándolo, señor Caldwell. Y necesito llamarlo así porque ese es su verdadero nombre. Su padre biológico le dejó todo. El imperio completo de Caldwell Petroleum. ¿Cuánto? La pregunta salió como un susurro. 3.400 millones. Pero, señor Caldwell, eso ni siquiera es lo más importante. El FBI ha reabierto su caso de secuestro. Warren y Judith Thorne van a ir a prisión por lo que le hicieron. Y sus 3 hermanos, los que heredaron todo mientras usted no recibió nada, ellos nunca fueron su familia. Pensé en Colten, el hijo dorado que recibió las conexiones empresariales de papá y $10 millones. Delaney, la princesa de papá, que compró una mansión en Highland Park con su parte. Mitchell, el menor, que invirtió su porción y la duplicó en 5 años. Todos sabían que yo era el extraño, el adoptado, el caso de caridad que sus padres habían acogido. Excepto que no era adoptado. Era robado. Señor Caldwell, estoy enviando un coche a su apartamento ahora mismo. ¿Puede estar listo en 1 hora? Miré a mi alrededor, mi cocina miserable, el papel tapiz despegado, un refrigerador que zumbaba demasiado fuerte, un fregadero que goteaba sin importar cuánto apretara la llave. Esa era mi vida a los 50. Un matrimonio roto, una hija distanciada, 2 hernias discales por años de trabajo en almacenes y una cuenta bancaria que no podía pagar ni una comida decente. He estado listo toda mi vida, dije. Solo que no sabía para qué. Al colgar el teléfono, un pensamiento no dejaba de repetirse en mi mente. Mi nombre es Brennan Caldwell y las personas a las que llamé mamá y papá me habían robado todo.
mi identidad, mis verdaderos padres, mi herencia, toda mi vida. Me criaron, afirmaron amarme, y luego me arrojaron como basura cuando llegó el momento de dividir su fortuna entre sus verdaderos hijos. Pero ahora sabía la verdad. Esos no eran sus verdaderos hijos. Yo no era el extraño en esa familia. Yo era el único que nunca debió estar ahí. Y 3.400 millones me estaban esperando, listos para ser reclamados. Si podía demostrar quién era realmente. Si podía enfrentar a las personas que me robaron. Si podía sobrevivir a descubrir que absolutamente todo lo que creí sobre mí mismo era una mentira. La tienda de comestibles en Tulsa pagaba $11 la hora. Y a mis 50 años, estaba agradecido de tener ese empleo. Mi espalda gritaba cada vez que me agachaba para acomodar los estantes inferiores. Pero el asistente del gerente, Bradley, 23 años, con un título de un college comunitario, no se preocupaba por mis hernias discales. «Más rápido, Brennan», decía revisando su portapapeles. «Los cereales no se van a acomodar solos». Ese era mi mundo antes de la llamada. 4 años antes, había estado administrando una ferretería en Amarillo hasta que el hijo del dueño decidió que quería mi puesto. Antes de eso, manejé camiones de reparto hasta que mi espalda dijo basta. Antes de eso, trabajos de almacén, líneas de ensamblaje, lo que fuera que contratara a un hombre de 50 años sin título universitario y con un currículum lleno de empleos sin futuro. Mi apartamento era un testamento al fracaso. 600 pies cuadrados en el lado equivocado de Tulsa, donde las sirenas de policía eran tan regulares como un reloj y las discusiones de los vecinos se filtraban a través de las paredes delgadas como si fueran un programa de televisión nocturno. Los muebles eran todos de segunda mano, comprados en ventas de garaje o recogidos de la calle los días de basura. Había aprendido a reparar todo yo mismo, porque llamar a un profesional significaba elegir entre arreglar el problema o comer esa semana. Pero no siempre se suponía que mi vida sería así. 20 años atrás, había formado parte de una familia con $28 millones. El recuerdo de aquel día estaba grabado en mi memoria como una marca ardiente. 15 de noviembre, una semana antes de Acción de Gracias, Warren y Judith Thorne llamaron a sus 4 hijos a la propiedad familiar en Dallas, una mansión colonial con columnas blancas y jardines tan cuidados que requerían un equipo de jardineros a tiempo completo. Llegué en mi Honda Civic de 10 años, y lo estacioné junto al BMW de Coulton y el Mercedes de Delaney. «Necesitamos hablar sobre la herencia», dijo Warren, con esa voz de sala de juntas que había levantado su imperio inmobiliario comercial. Nos reunió en su despacho, todo de madera oscura y libros encuadernados en cuero que nunca había leído. Judith se sentó a su lado, las manos entrelazadas en su regazo, los diamantes brillando bajo la luz del candelabro de cristal. «Antes de empezar», dijo Judith, con un tono que nunca le había escuchado. «Hay algo que debes saber, Brennan». La forma en que pronunció mi nombre hizo que el estómago se me encogiera. Coulton se reclinó en su silla con una sonrisa diminuta en los labios. Él ya sabía lo que venía. «Eres adoptado, cariño. Nunca te lo dijimos porque te queríamos igual, pero para la planificación de la herencia, estas cosas importan». «Adoptado». La palabra me golpeó como un impacto físico. 30 años, y nunca habían pensado en mencionar ese pequeño detalle sobre mi existencia. «Te tuvimos cuando eras apenas un bebé», añadió Warren, como si eso lo hiciera mejor. «Te criamos como si fueras nuestro. Pero la herencia, el dinero de la familia, debe quedarse en la línea de sangre. ¿Entiendes?» No entendía. ¿Cómo podría? Michey, el menor, con 25 años, ni siquiera quiso mirarme a los ojos. Delaney se secaba la cara con un pañuelo, pero sus lágrimas eran tan falsas como su simpatía. «Cada uno de tus hermanos recibirá aproximadamente $9 millones», continuó Warren, sacando unos documentos para que los viera. «Hemos apartado $5.000 para ti, y puedes quedarte con la camioneta Ford. Creemos que es más que justo, considerando». ¿Considerando qué? Que me habían mentido durante 30 años. Que me habían dejado crecer creyendo que pertenecía,
solo para quitarme el suelo bajo los pies cuando más importaba. Ustedes me criaron, dije, con la voz casi rota. Soy su hijo. Fuiste nuestro pupilo, corrigió Warren, frío como el hielo de enero. Cumplimos con nuestro deber cristiano, pero la sangre es la sangre. Entonces habló Coulter, con la voz empapada de falsa preocupación. No es algo personal, Brennan. Es solo negocios. Mi esposa, Mara, intentó apoyarme al principio. No necesitamos su dinero, dijo aquella noche, abrazándome mientras yo luchaba por procesar la traición. Pero conforme las semanas se convirtieron en meses y yo me hundía en la depresión, trabajando más horas en empleos cada vez más mediocres solo para no pensar en ello, ella se volvió distante. Los papeles del divorcio llegaron 3 años después. No puedo verte destruirte por esa gente, dijo Mara cuando se fue. Estás tan ocupado lamentando la familia que te rechazó que no puedes ver a la familia que estás perdiendo ahora mismo. Tenía razón. Mi hija Piper tenía 13 años cuando el divorcio se finalizó. Para cuando cumplió 18, me había convertido en un desconocido que enviaba tarjetas de cumpleaños con billetes de $20 que realmente no podía pagar. Dejó de contestar mis llamadas hace 2 años. Esa prueba de ADN había sido un intento desesperado por encontrar algo, lo que fuera, que me dijera quién era realmente. $79 reunidos saltándome el almuerzo durante 2 semanas. Solo quería saber si, en algún lugar del mundo, tenía una familia real. Personas que quizás sí me quisieran. Jamás imaginé que revelaría que toda mi vida estaba construida sobre un delito. El Lincoln Town Car negro llegó exactamente 1 hora después de la llamada de Hammond Frost. Me puse mi única camisa decente, una azul de botones que reservaba para entrevistas de trabajo, y tomé una carpeta manila con mi certificado de nacimiento, el documento que ahora no significaba nada. Brennan Thorne, nacido el 3 de abril de 1974, Dallas, Texas. Cada palabra, una mentira. El conductor no dijo nada durante las 3 horas de camino hacia Houston. Vi cómo Oklahoma quedaba atrás, luego cruzamos a Texas, el estado donde comenzó mi vida falsa y donde me robaron la verdadera. Para cuando llegamos a las torres relucientes del centro de Houston, el sol estaba cayendo, tiñendo los edificios de vidrio del color de la sangre. Frost, que German and Associates, ocupaba los 5 pisos superiores de un edificio que parecía arañar el cielo. El ascensor me hizo estallar los oídos. Cuando las puertas se abrieron, ahí estaba Hammond Frost, esperándome, un hombre de unos 70 años, con cabello plateado y ojos que habían visto demasiados secretos. Señor Caldwell, dijo extendiendo la mano. Llevo 20 años esperando poder decir ese nombre frente a usted. La sala de conferencias podía haber albergado mi apartamento entero 2 veces. Ventanas del piso al techo mostraban Houston extendiéndose como un tablero de circuitos. Frost colocó una carpeta de cuero sobre la mesa de caoba, gruesa como una guía telefónica. Antes de comenzar, dijo, necesito que entienda que lo que está a punto de ver será difícil. Su caso ha perseguido a este despacho desde que su padre nos contrató en 1994. Abrió la carpeta. El primer documento era un certificado de nacimiento hospitalario. Baby Boy Caldwell, 7 libras 4 onzas. Nacido el 15 de febrero de 1974, Hospital Houston Methodist. Madre, Eleanor Caldwell. Padre, Robert Caldwell. Esa es su verdadera fecha de nacimiento, dijo Frost. Es 2 meses mayor de lo que cree. El siguiente documento era un informe del FBI sobre un menor desaparecido. La foto en blanco y negro mostraba a un bebé de 3 días. La descripción mencionaba una pequeña marca de nacimiento en el omóplato izquierdo. Sin pensar, llevé la mano justo a ese lugar. La marca que Judith siempre decía que parecía una luna creciente. 18 de febrero de 1974, continuó Frost, sacando recortes de periódico. Sus padres lo habían llevado al hospital para un chequeo. Su padre estaba en una reunión. Su madre descansaba en la sala de espera.
Una enfermera dijo que necesitaba una prueba más y lo tomó de la nursery. Nunca regresó. Los titulares gritaban desde el papel amarillento: desaparece el hijo de un ejecutivo petrolero. El FBI se une a la búsqueda del bebé Caldwell. Recompensa de $500,000 por su regreso seguro. Su padre era Robert Caldwell, de Caldwell Petroleum, explicó Frost. Uno de los hombres más ricos de Texas. Su madre, Eleanor, provenía del viejo dinero de Houston, la familia Brewater. Cuando usted desapareció, hicieron todo por encontrarlo. Investigadores privados, recursos del FBI, incluso contrataron psíquicos, en su desesperación. Sacó otra foto, una mujer con uniforme de enfermera, joven, bonita, con el cabello oscuro recogido. Incluso 46 años después, reconocí ese rostro. Esa es Judith, dije, con la garganta cerrándose. Judith Maffeld. Entonces trabajaba el turno nocturno en maternidad. Ella y su novio, Warren Thorne, llevaban 5 años intentando concebir. Múltiples abortos espontáneos. La semana antes de que usted naciera, Judith perdió otro embarazo. Las piezas encajaron con una claridad espantosa. Así que tomó al bebé de otra mujer. Me tomó a mí. El FBI sospechó desde el principio que era un trabajo interno, dijo Frost, mostrándome documentos de la investigación. Pero Judith ya había renunciado, supuestamente por duelo, y ella y Warren dejaron Houston esa misma semana. Dijeron que se mudaban para cuidar a la madre enferma de Warren en Dallas. 4 meses después, reaparecieron con un bebé. Dijeron que lo habían adoptado mediante un acuerdo privado. Tenían documentos falsificados, un certificado de nacimiento falso. Nadie cuestionó nada. Mis padres nunca lo sospecharon. Cada Navidad, su madre enviaba fotos envejecidas artificialmente a departamentos de policía de todo el país, continuó Frost. Su padre contrató un equipo permanente de investigadores. Su hermana Patricia dedicó toda su vida adulta a buscarlo. Murió hace 3 años sin encontrarlo. Pero hizo una última cosa. Envió su ADN a todas las bases de datos posibles, esperando que algún día usted hiciera lo mismo. Frost sacó una tableta con el informe de coincidencia genética. Hace 6 semanas yo lo había hecho. Coincidencia de 99.9% con Patricia Caldwell. Mis manos temblaban. Los Thorne sabían todo esto. Mire esto, dijo Frost, mostrando un informe de un investigador privado de 1998. El equipo de su padre en realidad los encontró. Tocaron su puerta en Dallas, pero usted tenía 24 años y estaba trabajando. Judith los convenció de irse, les mostró los documentos de adopción. El investigador de su padre escribió en su informe que algo no cuadraba, pero sin una prueba de ADN accesible entonces, no pudieron demostrar nada. Ella sabía que alguien me buscaba, dije, sintiendo como la rabia me subía por el pecho. Sabía que mis verdaderos padres me buscaban y aún así me mantuvo allí. Es peor, dijo Frost en voz baja. Revisamos sus registros financieros. Cada vez que en las noticias aparecía una historia sobre un niño desaparecido que había sido encontrado, ellos me cambiaban de escuela. Me aislaban, limitaban mi círculo social, se aseguraban de que nunca me acercara demasiado a nadie que pudiera hacer preguntas. El hecho de que me educaran en casa hasta los 14 años no tenía nada que ver con darme una mejor educación. Era control. Hammond Frost se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados sobre la mesa de caoba. Señor Caldwell, antes de continuar, necesita entender lo que significa seguir adelante con esto. Warren y Judith Thorne tienen 83 y 81 años. Están en un centro de vida asistida en Dallas, Highland Meadows, pagado por sus 3 hermanos. Si avanzamos con la reclamación de su herencia, enfrentarán cargos federales por secuestro. El peso de esa decisión me cayó encima como una fuerza física. A pesar de todo, esas eran las personas que me habían criado. Warren me enseñó a montar en bicicleta en el camino de entrada de la casa suburbana.
Judith horneaba galletas con chispas de chocolate todos los domingos. El olor llenaba la casa como si fuera calidez pura. Fueron a mis partidos de béisbol infantil, a mi graduación de secundaria, a mi boda con Mara. ¿Y el estatuto de limitaciones?, pregunté. El secuestro entre estados es un delito federal, explicó Frost. Y el plazo no empieza hasta que la víctima es encontrada. Más aún, han ocultado activamente este crimen durante 46 años. Eso es conspiración en curso. ¿Y mis hermanos? Coulten, Delaney y Mitchell. Frost sacó otro documento. Aquí es donde se complica. Según nuestra investigación, ellos fueron informados de su verdadera identidad cuando usted cumplió 30 años, el mismo día que le dijeron que era adoptado. Warren y Judith los hicieron cómplices para mantenerlos callados. Sabían que guardar el secreto significaba conservar el dinero. Mi estómago se revolvió. Todos sabían que yo había sido secuestrado. Sabían que no había sido adoptado legalmente. Determinar si conocían la magnitud del crimen era lo que debíamos averiguar. Frost hizo una pausa. ¿Hay algo más? Su madre biológica, Eleanor Caldwell, sigue viva. Tiene 94 años y está en un centro de cuidados de memoria en Houston. La mayoría de los días no recuerda mucho, pero tiene momentos de lucidez. Lleva 50 años esperando que vuelva a casa. Me levanté y caminé hacia la ventana. Houston se extendía debajo de mí, una ciudad donde debería haber crecido, donde mis verdaderos padres esperaron, buscaron y lloraron por un hijo que les fue robado. ¿Cómo eran? Los Caldwell. Su padre era brillante, pero implacable en los negocios y generoso con la caridad. Construyó Caldwell Petroleum desde cero, creó miles de empleos. Su madre era mecenas de las artes, financió hospitales infantiles. Lo tenían todo excepto lo único que querían después de que usted desapareció, recuperar a su hijo. ¿Puedo conocerla? A Eleanor. Podemos organizarlo. Pero antes debe decidir qué haremos con Warren y Judith. 2 días después, estaba frente a Highland Meadow Senior Living, usando un micrófono oculto para el FBI. La agente especial Diana Krueger estaba en una camioneta en el estacionamiento. Solo haz que hablen, me dijo. Necesitamos confirmación de que sabían lo que hicieron. Warren estaba en la sala común haciendo un crucigrama. Las manos le temblaban ligeramente. La edad por fin alcanzaba al hombre que una vez dominó salas de juntas. Cuando me vio acercarme, su rostro palideció. Brennan, ¿qué haces aquí? Tus hermanos dijeron que nunca vienes. Me senté frente a él. Necesito hablar contigo de algo, papá. La palabra me supo a ceniza. Si es por dinero, sabes que no podemos ayudar. Todo fue para los chicos. No es por dinero. Es por el 18 de febrero de 1974. El lápiz en su mano dejó de moverse. Sus ojos, aún afilados a pesar de los años, se clavaron en los míos. No sé de qué hablas. El Hospital Houston Methodist. Una enfermera llamada Judith Maffald. Un bebé que desapareció. Warren dejó el lápiz con cuidado deliberado. Deberías irte. Hace 24 años, un investigador privado fue a nuestra casa. Tú lo convenciste de irse. Sabías que alguien me buscaba. Estás confundido. Habla con tu hermana Delaney, que te consiga ayuda. Ella se preocupa por ti. No es mi hermana. Ninguno de ellos lo es. Tú lo sabes mejor que nadie. Judith apareció en la puerta usando un andador, aunque avanzaba con una velocidad sorprendente. La demencia le había robado casi todos los recuerdos, pero reconocía el conflicto. Warren, ¿quién es este? Es Brennan, respondió él con cautela. Su rostro se iluminó con la alegría vacía de quien no comprende del todo. Nuestro milagro. Dios te trajo a nosotros esa noche. Un regalo del cielo. Judith, deja de hablar, ordenó Warren. Pero ella siguió, atrapada en un recuerdo de hace 46 años.
Estabas llorando en la nursery del hospital, tan solito. Tu verdadera madre no te merecía tanto dinero y ni siquiera podía cuidarte bien. Dios me dijo que te tomara. Me dijo que estabas destinado a ser nuestro. Ya es suficiente, dijo Warren poniéndose de pie, con voz cortante. Brennan, tu madre está confundida. No sabe lo que dice. Sí sabe lo que dice. Por una vez, está diciendo la verdad. La máscara de Warren por fin se quebró. Te dimos una buena vida. Mejor que si hubieras sido criado por niñeras en internados. Te amamos. Me robaron. Me robaron toda mi vida. Te criamos, te alimentamos, te vestimos, te enviamos a la escuela. Eso nos hace tus padres, no una prueba de ADN. No, dije poniéndome de pie. Los padres no roban niños. Los padres no mienten durante 50 años. Y los padres no desheredan a un hijo por no compartir su sangre. No cuando saben que ese hijo jamás tuvo elección sobre la sangre que llevaba. El rostro de Warren adoptó la expresión que recordaba de mi infancia, la que significaba que la conversación había terminado. Si estás usando un micrófono, no importa. Ningún jurado condenará a dos ancianos por darle un hogar amoroso a un niño. Ya veremos, dije, alejándome del hombre al que había llamado padre por última vez en mi vida. La explosión mediática fue inmediata y despiadada. Millonario robado encontrado después de 50 años apareció en todas las cadenas importantes. Mi rostro, tanto el actual como las imágenes generadas durante décadas de búsqueda, inundó las pantallas de todo el país. Pero Coulton Thorne ya había contraatacado. Estaba sentado en la oficina de Frost cuando llegó la demanda. Brennan Thorne está perpetrando el fraude más cruel, dijo Coulton a CNN esa misma tarde, con su título de Derecho de Harvard y su lengua de plata en plena exhibición. Un hombre desesperado, arruinado y amargado, inventando una historia salvaje para robarles a unos padres ancianos que solo le dieron amor. La sala de declaraciones en Frost, que German and Associates, era un hervidero. Coulton estaba sentado frente a mí, impecable en su traje de diseñador, su abogado a su lado. Pero cuando Frost empezó a presentar evidencia, documento tras documento, fotografía tras fotografía, la fachada confiada de Coulton empezó a resquebrajarse. «Señor Thorne», dijo Frost, «por favor, lea este correo que envió a su hermana Delaney, fechado el 20 de noviembre, hace 20 años». El abogado de Coulton objetó, pero el juez lo rechazó. Coulton leyó, y su voz se hacía más pequeña con cada palabra. «Papá me lo contó todo después de que Brennan se fuera. ¿Puedes creer que lo lograron durante 30 años? Tenemos que callar o lo perderemos todo. La familia del bebé real está muerta de todos modos, así que, ¿a quién le importa?» La sala quedó en silencio. El rostro de Coulton se volvió gris. «Lo sabías», dije. «Lo supiste durante 20 años, sabías que había sido secuestrado». «Dijeron que estarías mejor así», susurró Coulton. «Dijeron que tus padres biológicos estaban muertos. Que contártelo solo lastimaría a todos». Delaney fue la siguiente en quebrarse. Durante su declaración lloró mientras confesaba. «Mamá y papá nos hicieron elegir. Guardar el secreto para heredar o decir la verdad y destruir a toda la familia. Dijeron que iríamos a prisión como cómplices después del hecho. Michei solo tenía 20 años. No podía dejar que fuera a la cárcel». Michei, el menor, ofreció el testimonio más devastador. Papá guardaba recortes de periódico en su caja fuerte. Artículos sobre el secuestro de los Caldwell. Los encontré cuando tenía 16. Cuando le pregunté, dijo, «A veces Dios te da oportunidades y serías un tonto si no las tomas». Punto. Pero la revelación más grande aún estaba por llegar. El poder notarial de Eleanor Caldwell había autorizado que la visitara en Shady Oaks Memory Care. Era diminuta en su silla de ruedas, con manos como huesos de pájaro, pero cuando me vio, sus ojos se encendieron con algo feroz y vivo. «Mi niño», dijo, llevándose la mano a la boca al verme.
Sabía que volverías a casa. Robert me lo prometió. Forcejeó con un relicario que llevaba al cuello, sus dedos temblorosos luchando con el cierre. Dentro había una foto de un bebé y una pequeña llave de bronce. Una caja de seguridad, susurró. Houston First National. Caja 1974. Guardé todo para ti. La bóveda del banco estaba fría y silenciosa. El gerente, preparado por el equipo de Frost, me condujo hasta una caja que no había sido abierta en 5 años. Dentro había montones de cartas, cientos de ellas. Cada una dirigida a mi querido hijo y fechada en mi cumpleaños, todos los años durante 50 años. Abrí una del año 1984. Hoy cumpliste 10 años en algún lugar del mundo. Imagino que te gustan los dinosaurios o las naves espaciales. Imagino que eres inteligente como tu padre. Amable, como lo eras incluso de bebé. Imagino que eres feliz aunque no estés con nosotros. Tengo que imaginar que eres feliz o me volveré loca. Otra del año 1994. Ya tienes 20, joven, ¿te pareces a Robert? ¿Tiene su barbilla terca, sus ojos astutos? ¿Estás en la universidad? ¿Estás enamorado? ¿Estás vivo? Por favor, hijo mío, por favor, sigue vivo. La última era del año 2024, escrita con una mano temblorosa. Ahora tienes 50, y también mi esperanza. Pero sigo escribiendo porque las madres nunca dejan de amar, nunca dejan de esperar. El dinero no importa. La compañía no importa. Vuelve a casa. Debajo de las cartas había un sobremanila marcado documentos legales. Dentro, papeles del abogado de Robert Caldwell fechados en el año 2018, poco antes de su muerte. En caso de que mi hijo sea encontrado, todos los testamentos previos quedan anulados. El patrimonio completo se transfiere a él inmediatamente. Pero había un anexo del abogado de Eleanor fechado en el año 2020. La señora Caldwell ha mantenido un fideicomiso separado, invirtiendo de manera agresiva según las estrategias de su difunto esposo. Valor original del patrimonio al momento de la muerte de Robert, $3.400 millones. Valor actual incluyendo el fideicomiso, $5.200 millones. Frost silbó suavemente cuando se lo mostré. Esto lo cambia todo. Pero Brennan, necesitas ver esta cláusula final del testamento de Robert. La leí 3 veces antes de comprenderla. Para reclamar la herencia, mi hijo debe perseguir plena responsabilidad legal contra todas las partes involucradas en su secuestro y posterior encubrimiento, sin importar su edad o la relación que tengan con él. Tu padre no era un hombre que perdonara, dijo Frost. Quiere justicia, incluso desde la tumba. Esa noche, sentado en la habitación del hotel, tenía más de $5.000 millones esperándome y una decisión que tomar. Warren y Judith, ambos en sus 80s, enfrentando prisión federal. Coulter, Delaney y Mitchell perdiendo todo lo que habían heredado y enfrentando cargos de conspiración. 5 vidas destruidas para recuperar una que me fue robada. La corte de Houston estaba llena el día que tomé mi decisión. Reporteros en los escalones, cámaras listas para el circo mediático que esperaban. Warren y Judith fueron llevados por separado, los dos en sillas de ruedas ahora, pareciendo cada uno de sus más de 80 años. Coulter, Delaney y Mitchell se sentaron junto a sus abogados, con sus millones congelados por los investigadores federales. Me puse de pie ante el juez y dije las palabras que nadie esperaba. Su señoría, quiero proponer una resolución alternativa. El fiscal objetó de inmediato, pero yo continué. Aceptaré 100 millones del patrimonio, no los 5.200 millones completos. A cambio, Warren y Judith Thorne cumplirán arresto domiciliario con brazaletes electrónicos debido a su edad y condiciones de salud. Los 3 hermanos Thorne conservarán la mitad de lo que heredaron, pero la otra mitad será donada al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. La sala estalló. Frost me tomó del brazo. Brennan, estás renunciando a 5.000 millones. No, dije.
Estoy cambiando 5.000 millones por algo más valioso. El juez pidió orden. Señor Caldwell, ¿entiende lo que está renunciando? Entiendo lo que estoy ganando, su señoría. Pasé 20 años sintiéndome inútil porque la gente que me crió me tiró como basura. Si ahora les quito todo, si envío a 2 ancianos a morir en prisión y destruyo 3 vidas por completo, ¿en qué me convierte eso? En otra persona eligiendo el dinero sobre la humanidad. Warren me miró entonces, me miró de verdad, por primera vez desde aquel día en que me dijeron que era adoptado. Tenía los ojos humedecidos. Judith, perdida en su demencia, tarareaba la canción de cuna que me cantaba cuando tenía pesadillas. El acuerdo fue aprobado 2 semanas después. $100 millones, más dinero del que jamás imaginé tener. Suficiente para vivir bien, para ayudar a otros, para construir algo que valiera la pena. Compré una casa modesta en Colorado, lejos de Texas y todos sus fantasmas. 4 habitaciones, porque esperaba llenar alguna de ellas algún día con familia. Familia verdadera. Familia elegida. Mi hija Piper fue la primera en contactarme después de ver las noticias. Papá, siento haberme alejado. No entendía por lo que estabas pasando. No podía saberlo, le respondí. Yo mismo no lo sabía. Ahora viene a visitarme cada mes. Está en la escuela de medicina. Algo que pude hacer posible gracias a un fondo que le preparé sin que tuviera que endeudarse de por vida. Estamos reconstruyendo nuestra relación lenta y cuidadosamente, como se repara algo valioso que ha sido roto. Usé parte del dinero para fundar la Fundación Eleanor Caldwell. Ayudamos a víctimas adultas de secuestro infantil a reconstruir sus identidades y sus vidas. La gente no se imagina cuántos somos. Personas encontradas décadas después, desconocidas para sí mismas, atrapadas entre las familias que las robaron y las que nunca conocieron. Ayudamos a 43 personas solo en nuestro primer año. Todos los jueves conduzco a Houston para visitar a Eleanor. La mayoría de los días no me reconoce, perdida en la niebla del deterioro cognitivo. Pero a veces, quizá una vez al mes, sus ojos se aclaran y me ve. Mi niño, dice, tocándome la cara. Volviste a casa. Volví a casa, mamá, le respondo. Y la palabra mamá se siente correcta de un modo que nunca se sintió con Judith. El mes pasado recibí una carta enviada a través de la oficina de Frost. La letra de Delaney, reconocible incluso después de tantos años. Brennan, necesito que sepas que cargué con esta culpa durante 20 años. En mi joyero guardé algo que mamá me dio el día que nos dijeron la verdad sobre ti. Me dijo que lo destruyera, pero no pude. No podía dártelo entonces porque fui una cobarde que eligió el dinero sobre la verdad. Te lo entrego ahora porque es tuyo y siempre lo fue. Dentro había una fotografía que nunca antes había visto. Warren y Judith en el Hospital Houston Methodist, 18 de febrero de 1974. Judith con su uniforme de enfermera, sosteniendo a un bebé. Yo. En el reverso, la letra joven de Judith. Nuestro hijo, por fin. Dios nos perdone. La prueba que habría cambiado absolutamente todo. Oculta por la hermana que conocía la verdad desde el principio. La guardo en el cajón de mi escritorio, no por sentimentalismo, sino como recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz, incluso si tarda 50 años. Esto es lo que aprendí de todo esto. Las personas que te crían pueden no ser tus padres. La familia que te rechaza puede no ser tu sangre. Y a veces, la mayor herencia no es el dinero, sino descubrir por fin quién eres realmente. Warren murió la primavera pasada. El arresto domiciliario se convirtió en cuidados paliativos, y luego en nada. Judith le siguió 2 meses después, sin comprender del todo lo que había ocurrido, llamando a sus hijos hasta el final. Coulton, Delaney y Michey conservaron suficiente dinero para empezar de nuevo. No hablamos, pero ya no los odio. Ellos también fueron víctimas, a su manera, de unos padres que construyeron una familia sobre un delito. Yo soy Brennan Caldwell. Fui robado,
criado por extraños,